Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Estamos ya llegando casi al fin de esta semana. Es una semana muy movida por muchas cuestiones para todos aquí en la provincia de Buenos Aires. Y la verdad que, bueno, tenemos el gusto de compartir esta nueva, en este nuevo encuentro de los desafíos para una pedagogía de la memoria con un colega que queremos mucho, Emilio Krenzel, que ha venido pensando junto a nosotros, investigadores, pero también docentes, con el público en general, distintos aspectos vinculados a la construcción de la memoria colectiva en torno justamente de la dictadura militar y de las, podríamos decir, los ribetes o las luchas o las disputas por la memoria desde la transición a la democracia hasta la actualidad. Conforma parte de nuestro ciclo de desafíos para una pedagogía de la memoria que venimos pensando desde la coordinación en políticas de memoria y derechos humanos de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires y que ha reunido justamente desde el año pasado hasta la actualidad una serie de intervenciones con colegas que nos han ayudado a pensar de alguna manera las relaciones entre la producción y la reflexión en torno a la experiencia del pasado reciente y las formas de abordarlo en las aulas y justamente en el debate público, en un contexto que, como todos sabemos, todas sabemos, ¿sí?, está siendo un escenario por lo menos complejo para pensar estos temas en las aulas. Emilio Krenzel, como les decía, va a ser quien hoy nos acompañe, que es investigador del CONICET y profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, y autor de un libro de relativamente reciente edición, se publicó el año pasado, en 2025, Pensar los 30.000, qué sabíamos sobre los desaparecidos durante la dictadura y qué ignoramos todavía. Además, Emilio, quizás lo conocen, su libro forma parte de nuestra colección de memoria, La historia política del Nunca Más, editado en 2008 y reeditado en sucesivas ediciones, y ha sido también autor de Memorias Enfrentadas, El voto a Bussi en Tucumán, editado por la Universidad Nacional de Tucumán en 2001, y El Tucumanazo por el Centro Editor de América Latina en 1991. Emilio ha dictado cursos y conferencias en universidades de nuestro país y en universidades de América Latina, de Europa y de los Estados Unidos. Antes de compartir las palabras o las reflexiones con Emilio, quería cederle la palabra a nuestra colega, la coordinadora, la directora en realidad de la Coordinación de Políticas de Memoria y Derechos Humanos de la Dirección General de Cultura y Educación, Celeste Amoli, para que nos dé la bienvenida, para que también nos cuente en qué estamos en relación a la producción desde la coordinación y para empezar el diálogo con ella y con Emilio. Gracias, Celeste, ¿cómo estás? Hola Emma, bueno, muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches y bueno, buenos días para los que nos vean en otros momentos. Muchas gracias Emma por la presentación, Luis, Elene por el detrás de cámara y por supuesto muchas gracias Emilio por acompañarnos en este ciclo tan querido que tenemos desde la coordinación, que ha ido creciendo como decía Emanuel, este es nuestro séptimo encuentro. Hemos tenido la oportunidad de conversar con Elizabeth Schelin, con Daniel Feierstein, con Inés Dussel, con Isabelino Siede, con Cecilia Flashman y con Hernán Confino. Y un poco lo decimos porque también queremos contarles a quienes nos están viendo desde los distintos lugares de la provincia que todos estos conversatorios quedan disponibles en el Continuemos Estudiando, en el portal del Continuemos Estudiando, en el área de derechos humanos. Ustedes pueden visualizar todas estas conferencias, así que están más que invitados a poder verlas. Bueno, como decía Emma, yo muy breve para poder empezar a conversar con Emilio, que es lo que nos interesa hoy. Hace mucho que queríamos conversar con Emilio. Emilio tiene una mirada que nos interesa mucho respecto de, algo decía Emma, ¿no?, de la construcción social, de lo que tiene que ver con la memoria, en el sentido de poder pensar lo contrapuesto a lo natural, ¿no?, a poder pensar sobre ciertos aspectos, y eso para la pedagogía de la memoria es un gran valor, poder desnaturalizar y pensar cómo se ha ido construido socialmente, diferentes cuestiones. Ya vamos a meternos en eso. Pero antes de eso, queríamos contarles, lo mencionó Emanuel, pero ustedes saben que la Dirección General de Cultura y Educación ha distribuido, ha seleccionado primero, ha comprado y distribuido una biblioteca que se llama Biblioteca para una Pedagogía de la Memoria. Está disponible en los institutos de formación docente, en los CIES, a quienes también agradecemos la difusión, a la Dirección de Formación Docente Permanente que nos ayudó también con la difusión de esta conversación. Y dentro de esta biblioteca, que tiene 30 libros, uno de los libros es Historia Política del Nunca Más, de Emilio Krenzel. Así que está el catálogo también disponible para los que no están cercanos a un CIE, pueden ver el catálogo y pueden acercarse a las bibliotecas de los CIEs para consultar también el libro. Y lo que queríamos contarles también es aprovechar esta oportunidad para decirles que en estas semanas largamos desde la Dirección General de Cultura y Educación un proyecto que se llama Biblioteca para Armar,
que es complementario a la Biblioteca de una Pedagogía de la Memoria. Es un proyecto de video podcast conducido por Ana Cacopardo, en el que entrevista a varios de los autores de esta colección. Entre ellos también contamos con la palabra de Emilio, así que próximamente estén atentos que vamos a ir subiendo distintos episodios. Está ya subido para que ustedes puedan ver un resumen de esta colección, y también el primero, que es el de María Teresa Andrueto, sobre el libro Los Ahogados. Así que están también más que invitados. También aprovechar este momento para contarles que, como parte de la colección de la biblioteca, está el libro Palabras Clave para una Pedagogía de la Memoria, que termina con una convocatoria, que es la convocatoria de la palabra 51, y queremos contarles también que estamos trabajando en la edición de varios trabajos que nos han llegado de distintos institutos de formación docente y de escuelas secundarias de la provincia, que trabajaron con este ejercicio de palabra 51, y también aprovechar este momento para decirles que sigue abierta la convocatoria para que puedan imaginar otras palabras que no imaginamos entre las 50 y que podrían ustedes sumar allí. Y por último, y ya para empezar la conversación con Emilio, también dejar dicho por aquí, para quienes nos están viendo, que luego del receso invernal estamos lanzando un nuevo curso de formación docente que denominamos A 50 años del golpe, enseñar el terrorismo de Estado ante los desafíos del mundo contemporáneo. Vamos a seguir con los cursos que estamos dando, el que tenemos con Abuelas de Plaza de Mayo sobre memoria y derecho a la identidad, y el de Malvinas, pero sumamos este curso que tiene que ver un poco con lo que Emma planteaba al principio y con lo que venimos trabajando en este ciclo, que son, bueno, cuáles son los desafíos hoy, ¿no? En este mundo tal vez convulsionado, donde aparecen cada vez más algunos discursos de odio, donde se amplifican los discursos negacionistas. ¿Qué desafíos tiene la pedagogía de la memoria hoy? Así que también están invitados, o estén atentos quienes quieran anotarse e inscribirse para estos cursos. Bueno, dicho esto, entonces, vamos a conversar con Emilio sobre algunos de sus libros, pero sobre la memoria en general, y también con algunas pistas. Emilio no es especialista en pedagogía, pero es docente, hace muchos años también, y bueno, y desde la memoria nos ayuda también a pensar varias cuestiones que hacen a la transmisión. En primer lugar, Emilio, bueno, además de volver a agradecerte por tu presencia, queríamos preguntarte un poco en relación a tu libro, al que es parte de la colección, en el sentido de que vos mostrás allí cómo se fueron construyendo las memorias en relación a los crímenes de la última dictadura militar, en torno a las disputas del pasado, ¿no? Como Elizabeth Schelin nos dijo también en el primer conversatorio, estas memorias que son en plural, pero de alguna manera lo que observamos ahí es que en tu trabajo sobre el Nunca Más y la CONODEP, ahí aparece esta dinámica cambiante, o que se va transformando a lo largo del tiempo, y queríamos preguntarte qué podías decirnos acerca de cómo se consagró una representación temprana en torno a lo que fue la condena a las violaciones de derechos humanos durante aquel periodo dictatorial. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a la Coordinación de Políticas Educativas de Memoria y Derechos Humanos, específicamente a vos, Celeste, a vos, Emanuel, por ser quienes me formularon la invitación para estar hoy aquí. Y bueno, es un gusto estar con todos y todas ustedes. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, para quienes vean este trabajo y esta intervención en otro momento de la jornada. Bueno, la pregunta es una pregunta desafiante y creo que tiene varias posibles respuestas. Voy a tratar de pensarlas de manera coordinada y articulada. Por un lado, creo que al momento del retorno de la democracia existía un movimiento de derechos humanos que se había ido forjando desde el mismo momento en que empezaron a perpetrarse las masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, con un grado muy grande de heterogeneidad. Había quienes provenían de distintas religiones y de confesiones religiosas, otras personas que se agrupaban por ser familiares de desaparecidos y presos políticos, estaban aquellos que tenían un compromiso, si se quiere, más de carácter intelectual y político con la defensa de los derechos humanos, y también un movimiento sumamente creativo que apeló en circunstancias sumamente difíciles y complejas, de terror, de censura, de persecución,
a distintas estrategias para visibilizar el reclamo que se sostenía entonces, que también logró forjar alianzas sustantivas con organizaciones no gubernamentales de carácter transnacional de derechos humanos, como Amnistía Internacional, como el Washington Office on Latin America, Human Rights Watch, y también con sectores del movimiento artístico y cultural que le permitieron una difusión amplia de sus denuncias, por supuesto, fuera del país. Este movimiento se abre, digamos, en 1982 tras la derrota argentina en la Guerra de Malvinas, una transición diferente al resto de las que se desenvolvieron en el cono sur de América Latina. La dictadura, debido a la derrota y sobre todo haber tergiversado el resultado de la guerra, proponiendo que Argentina estaba triunfando en la contienda, quedó sumamente desprestigiada y sin posibilidad de imponer en esa transición que se abre a la democracia en junio del 82, condiciones a los políticos, a las organizaciones políticas nucleadas en la multipartidaria, que eran los principales partidos políticos de entonces. Y en ese marco empezaron a difundirse las denuncias de los organismos, los testimonios de familiares narrando los secuestros, de sobrevivientes narrando su cautiverio y tortura en los centros clandestinos. Empezaron a descubrirse tumbas colectivas sin nombre, NN, en distintos cementerios públicos. Es decir, empezó a difundirse, por cierto, con un cariz sensacionalista, las violaciones a los derechos humanos que habían logrado ser censuradas, tergiversadas o negadas durante los años más intensos de la represión. Y en esa coyuntura surge un candidato dentro de un partido tradicional, la Unión Cívica Radical, de una ala minoritaria, Raúl Alfonsín, que propone una revisión del pasado dictatorial, específicamente las violaciones a los derechos humanos. Esta voluntad se va a transformar en política oficial cuando Alfonsín gana las elecciones y va a dialogar con el reclamo del movimiento de derechos humanos. El movimiento de derechos humanos va a exigir la formación de una comisión bicameral que investigue todas las prácticas del terrorismo de Estado y un juicio y castigo a todos los culpables de la represión. Mientras que por el lado de Alfonsín, inicialmente acepta la idea de una comisión bicameral, pero luego se inclina por crear la CONADEP, la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que es una comisión mixta donde participaban legisladores, pero donde sobre todo la integraban personalidades de la sociedad civil reconocidas, como el escritor Ernesto Sábato, que la va a presidir. Y también propone un proceso de justicia limitada, sobre todo concentrada en las altas responsabilidades, esto es, las juntas militares, que va a dar lugar al juicio de las juntas militares, Argentina 1985, la referencia que seguramente para los estudiantes debe ser la más próxima. ¿Cómo se fue conformando una representación condenatoria de las violaciones a los derechos humanos? Creo que por la conjunción de estas dos voluntades, que si bien tenían alcances diferentes, digo la del Movimiento de Derechos Humanos y la del gobierno de Alfonsín, que si bien tenían alcances diferentes en cuanto a la investigación de la verdad, el Movimiento de Derechos Humanos no solamente reclamaba la investigación de las desapariciones, sino de todas las prácticas que involucró el terrorismo de Estado, mientras que Alfonsín propuso la CONADEP, que tenía por objeto específico la investigación sobre la desaparición de personas. Bueno, la diferencia que mencionaba antes en relación a los alcances en materia de justicia que proponían unos y otros, se fue conformando a través de la iniciativa de estos actores un sentido condenatorio que fue creciendo en la sociedad argentina. Hay distintas encuestas ya en tiempos de la transición, esto es, antes de las elecciones del 83, que mostraban que había un 60% de la población que estaba dispuesta a reclamar información a los militares por los desaparecidos, aún a costa de tener enfrentamientos con las Fuerzas Armadas. Es decir, como que había crecido en el marco de la difusión del terrorismo de Estado y de sus prácticas una voluntad ciudadana de que se investigase y se castigase a sus responsables. Y creo que la CONADEP, a pesar de ser una iniciativa oficial, otro tanto lo fue el juicio de las juntas,
recibió y expuso en su investigación, en su informe Nunca Más y el juicio en las audiencias, las voces y los testimonios de los familiares de desaparecidos y los sobrevivientes de los centros clandestinos como prueba fundamental. Entonces, si bien fueron iniciativas oficiales, tanto la CONADEP como el juicio, involucraron una fuerte participación del movimiento de derechos humanos y del activismo y de los integrantes de ese movimiento, retratado fundamentalmente en la figura de los familiares, madres, hermanos, parientes de los desaparecidos que podían nombrar lo que había ocurrido al momento de los secuestros, y los sobrevivientes de los centros clandestinos que venían a dar testimonio de aquello que había ocurrido en las fases clandestinas de este sistema criminal. Entonces, fueron verdades y procesos, momentos de la voz judicial que estuvieron, cuya legitimidad fue fruto de la yuxtaposición, de la superposición del esfuerzo del Estado y las voces de las víctimas de estas violaciones. De allí que creciera muchísimo, obtuviera una legitimidad muy grande y una gran difusión y aceptación por la opinión pública. Gracias, Emilio. Interesante ahí cómo van confluyendo un poco contextualmente, me parece, y un poco, a fuerza de voluntades políticas, ¿sí? Los actores en función justamente de construir esta perspectiva condenatoria, ¿sí? De los crímenes cometidos por la última dictadura militar. Sin embargo, te pregunto, porque en ese mismo libro que forma parte de nuestra biblioteca, vos un poco avanzás en cómo el informe Nunca Más, el informe de la CONADEP, fue releído, ¿sí? A lo largo del tiempo, desde el 84-85 en adelante, ¿no? Y ahí te pregunto, porque hay una doble dinámica que nos parece interesante. El informe CONADEP o el informe Nunca Más es un informe promovido por el Estado, es una política del Poder Ejecutivo Nacional liderada por Robert Alfonsín, pero a la vez la comisión está integrada, como bien decías vos, por actores de la sociedad civil con fuerte reconocimiento público. ¿En qué medida ese informe fue considerado como un documento estatal, como una voz del Estado, como un documento oficial, como un documento del Estado, y en qué medida también fue reconocido en realidad como justamente la enunciación de actores de la sociedad civil? Y en el mismo sentido, ¿cuándo pesó más una cosa en el tiempo histórico, en el desarrollo del tiempo histórico, y cuándo pesó más la otra interpretación? ¿Se entiende? Entonces, bueno, un poco que nos puede decir cómo fue reinterpretado ese documento a lo largo de los 50 años, o menos, 40 y pico de años, de la transición democrática. Bueno, por un lado es importante destacar que la elaboración del Nunca Más y la investigación que le dio origen a la investigación de la CONADEP supuso una fuerte intervención del movimiento de derechos humanos, que si bien reclamaba la comisión bicameral, se vio desafiado por la creación de la CONADEP. Y más allá de la insistencia que va a hacer el movimiento de derechos humanos durante todo ese año de que se cree una comisión del Congreso, lo cierto es que integrantes del movimiento participaron de las secretarías de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, Graciela Fernández Mejide de la Comisión de la Secretaría de Denuncias, Raúl Aragón de la Secretaría de Procedimientos encargada de la inspección de los centros clandestinos. El Movimiento de Derechos Humanos le otorgó a la CONADEP todo el archivo que disponía con testimonios de denuncias por desaparición forzada, ofreció su ayuda para recibir denuncias en las provincias que la CONADEP no logró crear delegaciones, decidió e impulsó a sus militantes para testimoniar ante la comisión, concurrieron los sobrevivientes a las inspecciones a los centros clandestinos que certificaron que ellos habían estado cautivos allí. El Movimiento de Derechos Humanos participó del programa Nunca Más, que se emitió 3 meses antes de que la CONADEP terminara su investigación, con una audiencia de 1.600.000 personas por el Canal 13, entonces en propiedad del Estado. E incluso fue invitado el movimiento a hacer recomendaciones a ser incluidas en el informe. Esto es, podríamos decir que el informe Nunca Más, si bien es fruto de una comisión oficial dependiente del Poder Ejecutivo, sintetizó el esfuerzo del Estado y del movimiento de derechos humanos, y de allí también su fuerza, su legitimidad, etc. Inés González Bombal, una investigadora, propuso que al momento de que se inicia el juicio, el 22 de abril de 1985, a través de la publicación del Nunca Más en noviembre del 84, ya se había creado lo que ella llama un juicio cultural que proponía ya la culpabilidad de las juntas. A nadie le quedaban dudas en esos meses donde el Nunca Más llega a vender 200.000 ejemplares en 4 meses
entre su publicación y el inicio del juicio en la culpabilidad de las juntas militares. El juicio redobló su legitimidad, puesto que el fiscal Estracera utilizó al nunca más y a las claves narrativas e interpretativas de este informe como base para su acusación, y además recordemos todos y todas que cierra su alocución con la frase nunca más. Y la sentencia del juicio de las juntas transformó en la verdad que había creado el nunca más en una verdad jurídica al confirmar la condena de las juntas militares, al legitimar y validar los testimonios vertidos en las audiencias. Nunca más luego va a entrar en un terreno de disputas, ya que, como decía al principio, el gobierno de Alfonsín y los organismos tenían metas muy distintas en cuanto a la materialización de justicia. Para el gobierno nunca más estaba cumplido en la medida de que se ve ejercida una justicia ejemplar, castigando las más altas responsabilidades las juntas militares y proponiendo la ley como la norma que iba a guiar de allí en más las relaciones de la sociedad con la justicia, es decir, que iba a regular los conflictos sociales. Nadie por encima de la ley vendría a ser el lema que procuró instalar el juicio de la Junta. Sin embargo, para los organismos de derechos humanos, la justicia y la democracia no estaban aseguradas en tanto no se juzgara y castigara a todos aquellos que habían participado del terrorismo de Estado. Bueno, luego del indulto decretado por el presidente Menem, el movimiento de derechos humanos va a ir al rescate del nunca más y del juicio en un contexto donde reinaba la impunidad y donde no se creía que se pudiese reiniciar o reabrir la ventana de la acción penal. Y esta situación, a mediados de los 90, a esta situación a mediados de los años 90 se va a añadir la utilización del nunca más en función de la pedagogía de la memoria y la transmisión de la memoria a las nuevas generaciones. Se van a publicar el nunca más en fascículos por parte del diario Página 12, con collage de León Ferrari, Inés Dussel, Silvia Finocchio y Graciela, creo, Bachmann, van a publicar Haciendo Memoria en el País del Nunca Más, un intento de de construir un vehículo capaz de llevar el nunca más a las aulas en función de la toma de conciencia de la dificultad y de los obstáculos emotivos que supone la lectura del nunca más para población adolescente. Bueno, buscar un libro que medie, que se establezca como una especie de mediación entre el texto de la CONADEP y las aulas, y los alumnos en las aulas. En 2006 se va a producir otro momento sustantivo de esta historia, cuando la Secretaría de Derechos Humanos añade un prólogo al informe de la CONADEP. Aquí cabe señalar que no fue eliminado el prólogo original de la CONADEP, que ese prólogo original nunca tuvo firma, pese a que el hijo de Ernesto Sábato reclamó que se restituyera la firma del padre. Y bueno, es un prólogo que se insertó en una disputa más amplia entre el gobierno encabezado por Néstor Kirchner y la oposición política. Luego, hay que señalar también que en la década del 90 aparece un libro escrito por el comisario Miguel Echecolás, la otra campana del nunca más, que buscó desestimar, descalificar a la investigación de la CONADEP, a sus integrantes, etc. Lo interesante de ese libro, que tiene poco de interesante, es que incluyó un listado de víctimas con el mismo orden y con el mismo tipo de presentación y representación que había hecho el nunca más respecto de las víctimas del terrorismo de Estado. De este modo, incluso la idea de la otra campana del nunca más venían a proponer que en realidad venían a asumir la legitimidad de la cual gozaba el informe de la CONADEP, ya que lo usaban justamente como contrincante para afirmar sus propias representaciones e ideas del pasado. Bueno, recientemente el nunca más ha sido objeto de nuevos enfrentamientos y confrontaciones. Vale recordar la visita que un grupo de diputados de La Libertad Avanza realizaron a represores presos, tras la cual una de esas diputadas se arrepintió,
dijo no haber sabido a quién iba a visitar y apareció en una foto con el Nunca Más en la mano, todo señalizado, mostrando que ella estaba tratando de interiorizarse sobre lo que había pasado. De ese modo, a 50 años de inicio de la dictadura, el Nunca Más se hace presente en las discusiones políticas, como se hizo presente también en las movilizaciones del último 24 de marzo a través de las consignas que enarbolaban muchos de los asistentes. Buenísimo, Emilio, muchísimas gracias. Vamos a dejarte respirar un poco y aprovechar para saludar a docentes que nos están mirando desde Tandil, desde Moreno, desde Berazategui, desde La Plata. También se suman desde Neuquén, de Tres Arroyos, Azul, del CIE de Tandil, de Lobos. Bueno, agradecemos a todos a quienes nos están mirando en vivo y después a quienes se van a sumar. Y yo voy a aprovechar, Emilio, para hacerte una pregunta cortita fuera del libreto, espero que no sea difícil, seguro que no, pero me interesaba mientras te escuchaba, pensando un poco también en términos de transmisión, ¿no? Hace 40 años, ¿no? De la publicación del Nunca Más de la CONADEP, casi 20 de la publicación de tu libro, 18 años, ¿no? De la primera edición, 2008, si no me equivoco, de tu libro, y pensaba un poco qué te llevó en ese momento más personal, ¿no? A investigar sobre esto. Me interesaba, me parece interesante también para quienes nos están viendo. Sabes que muchos de los estudiantes de institutos de formación docente son nacidos en democracia, incluso sus docentes nacidos en democracia tienen alrededor de 40 años. Bueno, ¿qué te llevó a investigar la historia política del Nunca Más? Si nos querés contar cortito. Sí, bueno, yo estaba buscando qué investigar en mi tesis doctoral. Había tenido experiencias en Tucumán tratando de conocer las memorias de la represión en esa provincia. En mi tesis de maestría, para ello había implementado una encuesta que era muy larga, farragosa, y pensaba replicar esa encuesta a nivel nacional en mi tesis doctoral. Bueno, era una especie de fantasía que pronto se diluyó. Yo en ese momento participaba de reuniones en el Instituto de Desarrollo Económico y Social, en el Núcleo Memoria dirigido por Elizabeth Gelin, ámbito en el cual muchos colegas estaban trabajando sobre objetos específicos para tratar de, a partir de su análisis y de su examen, dar cuenta de los procesos más generales de la memoria colectiva en el país. Bueno, en ese momento, en una conversación doméstica, recibí la idea de investigar la historia del Nunca Más y enseguida me entusiasmé porque entendía que había sido un libro crucial en múltiples aspectos, diseminando una representación del pasado a través de su difusión, había tenido un lugar clave en el proceso de justicia, por lo que señalaba antes en relación al juicio de las juntas, había también, se había también convertido en un objeto clave en los procesos de transmisión de la memoria. A mediados de los años 90, el Nunca Más es incluido en las bibliotecas y en el currículo escolar. Bibliotecas escolares y en el currículo escolar. Es decir, reunía y simbolizaba una intervención clave tanto en los procesos de verdad, de memoria, como de justicia. Bien, Emilio, y ahí, no sé, que te escuchaba un poco en términos de tu trayectoria y de cómo, bueno, como decía Celeste, el libro ya tiene casi 20 años, 18 años, ¿no? Y han pasado muchas cosas en este tiempo, y una de las razones del ciclo de Desafíos para la Pedagogía de la Memoria tiene que ver con cómo pensar justamente la transmisión del pasado reciente, particularmente el de las violaciones de derechos humanos durante la última dictadura militar, en un contexto donde justamente desde las políticas estatales del Estado Nacional son puestas en cuestión las narrativas condenatorias en torno a los crímenes de la dictadura, cuando no incluso reivindicadas, ¿no? Entonces, en ese contexto pensábamos, junto con Celeste y con el equipo, el pasaje de ese libro del Nunca Más a tu último libro, que es Pensar los 30.000. Porque justamente en el primero vos haces como una historización de cómo se construyeron las narrativas, los vectores, transmisores de las narrativas memoriales, pero en Pensar los 30.000 es como una revisión de cuál es el origen del discurso negacionista y un poco efectivamente, cómo se construye ese número en relación justamente a las luchas o a las conquistas del movimiento de derechos humanos. En ese sentido, ¿qué nos puedes decir respecto justamente de esta última investigación y cómo se alcanza ese número potencial y qué implicancias tuvo y tiene en términos políticos y culturales?
Bueno, efectivamente, en pensar los 30.000, yo trato de rastrear qué sabía la sociedad argentina sobre el sistema de desaparición forzada, enfocándome en el proceso de elaboración de conocimiento entre sus denunciantes, pensando que eran quienes estaban más al tanto de los informes, solicitadas, movilizaciones, iniciativas que se tenían para denunciar este crimen, entendiendo que ya sea y eso se debía a su afectación familiar, personal, y o también a sus compromisos políticos. Y una de las cosas que analizo en uno de los capítulos, que se llama ¿Cuántos son?, es la discusión, el proceso de elaboración de cifras de desaparecidos. Y muestro que es un proceso que arranca con el inicio de la dictadura misma y que el universo de denunciantes era muy diverso y propuso distintas cifras, en algunos casos de manera estimada, en función de cifras redondas, 10.000, 25.000, 30.000 desaparecidos. Y la cifra de 30.000 aparece muy tempranamente en 1976, de la mano del informe de Amnistía Internacional, que señala que la mayoría de las fuentes coinciden en proponer 15.000 casos, pero también otras proponen intervalos que van desde los 3.000 a los 30.000 casos. Es decir, que con eso yo, en principio, ya me sirvió para desestimar la versión que le adjudica a un ex militante montonero la invención de la cifra. De ninguna manera la cifra fue inventada, sino que es una cifra que va empezando a circular en distintos informes y en distintas iniciativas, no solamente Amnistía Internacional, que viene a la Argentina en noviembre del 76 a investigar lo que está ocurriendo en materia de derechos humanos y publica su informe en el primer aniversario del golpe, sino también a organizaciones políticas e incluso organizaciones de las guerrillas que proponen estas cifras redondas. Ahora, por otro lado, muestro cómo durante la dictadura organizaciones de derechos humanos fueron proponiendo cifras basadas en denuncias concretas a las que provenientes en general de familiares desaparecidos, a quienes las organizaciones de derechos humanos le pedían que presentasen junto con la denuncia una copia del habeas corpus que habían presentado a la justicia, de modo tal de evitar la inclusión de denuncias falsas que tergiversaran luego, que permitieran tergiversar luego la denuncia pública que estas organizaciones hacían. Ya sobre el fin de la dictadura militar, la cifra de 30.000 desaparecidos ya tiene una presencia muy fuerte. Recordemos que en septiembre del 83, cuando se realiza la tercera marcha de la resistencia de las Madres de Plaza de Mayo, hay un grupo de artistas plásticos que propone realizar lo que se llamó el siluetazo, la colocación de 30.000 siluetas en el trayecto de la Plaza Congreso a la Plaza de Mayo, recorrido de la marcha de la resistencia, simbolizando de ese modo a través de las siluetas a los desaparecidos que se reclamaban. La CONADEP estableció una cifra, 8.961 casos, y hay que destacar que la CONADEP trabajó con poco tiempo, en 6 meses, luego extendidos a 9, y que decidió incluir en esos 8.961 casos una porción de denuncias que habían sido formuladas ante diversas instancias durante la dictadura y que no habían sido ratificadas ante la comisión. Un examen posterior hecho por el registro, el RUPTE, el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado, y una dependencia que se creó en 2014 en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Ministerio de Justicia, fue trabajando sobre esta cifra de la CONADEP y la depuró, esto es, desestimó algunos casos de personas que en realidad habían estado desaparecidas pero luego sobrevivieron, de mujeres que estaban doblemente inscritas con apellido de casada y de soltera, algunos casos que no correspondía incluir, y en 2015 en su último informe propuso la existencia de 7.018 personas que continúan desaparecidas, 783 sin denuncias confirmadas ante la Comisión ni ante la Secretaría de Derechos Humanos, 1.613 personas asesinadas, pero a la vez afirmó la existencia de 17.000 casos de personas que transitaron por periodos diferentes de tiempo por los centros clandestinos y sobrevivieron. Esto es, que la sumatoria entre las personas que sobrevivieron, las personas que continúan en condición de desaparecidas, un subregistro que sabemos existe ante todo delito o crimen registrado por el Estado. Sabemos que hay muchos más robos
de los que tienen denuncia ante la policía o ante otra instancia, que hay más violaciones que las denunciadas, etcétera, etcétera. Bueno, más ese subregistro nos aproximaría a esta cifra de 30.000 enarbolada por el Movimiento de Derechos Humanos. Este es el último registro, hace 10 años que el Registro Unificado de Víctimas de Terrorismo de Estado no produce nuevos informes, y hay que destacar esto en relación a la insistencia del gobierno de Milei y en su momento del gobierno de Mauricio Macri, desacreditando la cifra de 30.000 desaparecidos, que el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado tenía 16 empleados en diciembre de 2023 y que actualmente tiene 4. Es decir, que pese a la mención acerca de la importancia que tendría la cifra de desaparecidos, que en realidad está siendo utilizada como un elemento de confrontación con el movimiento de derechos humanos, se revela poca la preocupación al momento de destinar personal justamente adjudicado a esa tarea, al registro, a la contabilidad, a la depuración y control de las listas, etc. Ahora, hay que señalar que la discusión sobre la cifra se instala ya durante la dictadura, cuando la dictadura ya no puede negar más la existencia de desaparecidos. Entonces la discusión se traslada a desestimar y descalificar la magnitud de estas víctimas que el movimiento de derechos humanos reclama. Muchas gracias, Emilio. Voy a aprovechar para saludar a algunos docentes que se van sumando de Mar del Plata, de Olavarría, de Coronel Suárez, el CIE de Olavarría especialmente, que nos saludan, nos están viendo colectivamente, según entendemos. También Susana Fritz, la bibliotecaria del CIE de Tandil, Noelia Uriarte, que nos saluda, docente de secundaria y estudiante de la licenciatura en educación. Bueno, vamos a hacerle ahora una pregunta más a Emilio, ya metiéndonos un poco más en estos desafíos de la pedagogía de la memoria, pero también los invitamos, si alguno tiene alguna pregunta que quedó en el tintero y quiere sumar, podemos también sumarla si Emilio nos deja. Bueno, por un lado, contarte también, Emilio, te escuchábamos recién, nosotros hicimos un libro que se llama Palabras clave para una pedagogía de la memoria, cuya una de las entradas es 30.000. Cuando lo estábamos escribiendo salió ahí tu libro muy justito, no lo pudimos incluir en la bibliografía, pero estábamos pensando también en términos de transmisión, en qué significaba también poder explicar la cifra. Discutíamos con algunos docentes en ese momento si había que explicar efectivamente por qué, de dónde había salido la cifra, o si simplemente había que decirle a nuestros estudiantes que eran 30.000, ¿no? Era un debate interesante, como que algunos docentes se indignaban y decían, ¿cómo vamos a tener que explicar eso? Y un poco la discusión era, bueno, todo lo que tengamos y podamos explicar en la escuela vale la pena, así que bueno, agradecimos también mucho tu libro, que lo leímos con entusiasmo, y por supuesto agradecemos también tu intervención recién, que nos ayuda también a comprender un poco, y lo recomendamos un montón el libro. Pero bueno, queríamos meternos un poquito, si bien vos no trabajás exclusivamente con la transmisión, en distintos trabajos te has ido metiendo con algunas cuestiones vinculadas a la transmisión. De hecho, nos contabas también en lo que tiene que ver con el informe del Nunca Más, y de la CONADEP, cómo aparece y cómo se incorpora la dimensión del Nunca Más. También hace poquito tiempo tuvimos la oportunidad de presentar la revista Anales de la Educación, que va a salir dentro de poquito tiempo, de la Dirección General de Cultura y Educación, donde escribiste un artículo sobre la enseñanza de la memoria y las claves federales. Y queríamos preguntarte un poco también en el marco de este encuentro, ¿qué lugar crees que ocupa actualmente la transmisión del pasado reciente y cuáles son para vos los desafíos que se presentan? Bueno, es una pregunta desafiante y creo que revela que los desafíos de la transmisión se van renovando y se van modificando a lo largo del tiempo, y que la transmisión de la memoria es una tarea permanente, que se hace presente en distintas coyunturas que tienen, por supuesto, características histórico-políticas distintas. En este momento nos encontramos en un panorama mundial de desafío al Nunca Más y a la transmisión de las memorias en general, donde aparecen corrientes negacionistas, relativizadoras y, lo más peligroso, justificadoras, reivindicadoras de procesos políticos
de negación de la otredad, de la negación violenta de la otredad y lo que se llaman las culturas del odio. Creo que ese es el primer y gran desafío de este panorama mundial que hay que tener en cuenta para no pensar a la Argentina ni a las aulas como una isla. En segundo lugar, en las transformaciones en las culturas juveniles. El diario se lee cada vez menos en general. Hay una suplantación de ese acceso al conocimiento del mundo por las nuevas tecnologías, por los personajes que intervienen en la difusión y transmisión en el marco de esas nuevas tecnologías, youtubers, influencers, etcétera, que vienen a ser hoy por hoy la palabra autorizada para muchos jóvenes en relación a qué sucede en el mundo y a cómo actuar y a cómo posicionarse en función de ese escenario. También en el caso específico argentino, la distancia creciente con la dictadura. Yo creo que más de un 80% de la población argentina nació después de la dictadura militar, es decir, que no tuvo una experiencia o era muy niño con la dictadura, es decir, que no tiene una experiencia directa de ese periodo, no se inscribe en ningún tipo de aspecto de sus biografías. Es puramente una memoria histórica, esto es transmitida a través de múltiples vehículos y personajes, la familia, la escuela, los medios masivos de comunicación, las redes, etc. En ese sentido, esta cuestión de la distancia plantea el desafío de cómo construir puentes entre esa experiencia para algunos de nosotros directa y para la gran mayoría de los jóvenes ajena y distante, no solamente por el paso del tiempo, sino porque muchos de los personajes que intervienen en esa época han perdido relevancia o presencia en el escenario político. Yo me acuerdo haber ido a ver Argentina en 1985 con mi hijo, que en ese momento, que por supuesto no había nacido al momento del juicio, y me decían que lo que más le había impresionado de la película era la presencia y la fuerza que tenían todavía los militares en la sociedad argentina. Es decir, también podemos decir que las identidades políticas radicalizadas de los años 60 y 70 hoy no tienen presencia en la escena pública argentina, por más que a veces aparezcan en menciones en las discusiones políticas. También podemos nombrar las urgencias del presente, es decir, qué importancia los jóvenes de hoy le pueden dar a hechos sucedidos hace 50 o 40 años atrás, cuando el presente presenta una serie de demandas, desafíos, etcétera, que están lejos de ser aquellos involucrados en las cuestiones de la historia reciente y la historia política del país, más o menos de medio siglo para atrás. También hay que tener en cuenta, de eso le doy referencia en el artículo que mencionabas, a las cuestiones de la heterogeneidad regional, de clase, que existen en el país respecto de la intensidad y de las lecturas, de la intensidad que tuvo la violencia política, la dictadura en determinadas provincias, en determinadas localidades, y también qué tipo de revisión de esas violencias se efectuó o no en esos territorios, y qué lecturas y representaciones de lo que ocurrió circulan con mayor o menor intensidad. Yo hacía referencia al caso en el artículo sobre las diferentes claves federales, una mirada federal para pensar estas cuestiones de la pedagogía, a las lecturas muy disímiles que hay, por ejemplo, en provincias como Tucumán, donde hubo una intervención directa de las Fuerzas Armadas en el llamado Operativo Independencia, de combate a un foco guerrillero ubicado en el monte tucumano, que las que pueden circular en sectores universitarios de la Ciudad de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires, que seguramente son muy distantes a las que circulan en la provincia de Tucumán, donde el discurso de la existencia de una guerra se sostuvo a partir de esta visibilización de la presencia militar a partir del Operativo Independencia y del combate a la guerrilla. Es decir, tomaría en cuenta también estas dimensiones regionales, de clases, de género, para pensar en los procesos de transmisión, recordando que se han hecho muchos esfuerzos a través de programas como Jóvenes y Memoria en la provincia de Buenos Aires, como la propia actividad del Ministerio de Educación en otros tiempos con el programa de Educación y Memoria, que Celeste estuviste
coordinando y participando, y Emanuel también. Es decir, pensar, y después también el papel que han tenido iniciativas culturales de importancia como películas, documentales, ciclos teatrales, de danza, de literatura, etc. Hay que pensar que Argentina en 1985 reinstaló para las nuevas generaciones el tema del juicio y de la dictadura, que ciclos teatrales como Teatro por la Identidad acercaron también a jóvenes a la pregunta y al dilema de que instaló la apropiación de los de menores, la pregunta por la propia identidad, etc. Es decir, creo que en el país se han hecho muchísimos esfuerzos. Ahora vienen a mi mente los sitios de memoria, a los cuales concurren decenas de miles de estudiantes. Bueno, una serie de esfuerzos que también en el plano universitario se han desenvuelto en función de la creación de un campo en expansión, como es el campo de la historia reciente y los estudios de memoria. Bueno, los nuevos juicios que reinstalaron la escena penal en el país. Es decir, que ha habido y está habiendo una multiplicidad de esfuerzos, pero por supuesto que en las aulas el desafío es otro, es el desafío cara a cara, es el desafío de encontrarse a diario con una juventud que tiene atravesada por procesos culturales novedosos, que se mueve y como pez en el agua en las nuevas tecnologías en las redes, y que tiene en muchos casos urgencias que desplazan la centralidad de estos temas de su agenda personal, de su agenda cotidiana. Es decir, tenemos un nuevo y hermoso desafío por delante. Gracias, Emilio. Pensaba un poco en función de esto que decís y de los nuevos escenarios donde las tecnologías son más disruptivas. Pensaba un poco la cuestión de cuánto nos rebasa en el debate cotidiano la impronta negacionista o reivindicatoria de los crímenes de la dictadura militar por determinados grupos que hoy ostentan el poder político, pero que a la vez lo que luego aparece es un poco lo que vos decís. Bueno, cuando sale la película en 1985, el debate público va por ese lado, cuando las movilizaciones del 24 de marzo siguen siendo masivas, cuando el Centro de Estudios Legales y Sociales hace relevamientos, muestra que la escuela sigue siendo un lugar de transmisión y que hay fuertes consensos en la condena de los crímenes de la dictadura. Entonces, ¿cuánto también la agenda o la impronta del debate de la cultura digital, ¿sí? No nos hace ver también cuánto se ha hecho y cuánto sigue en pie también de ese consenso antidictatorial, ¿no? Antes de que respondas, decirte que hay gente de Montevideo, hay gente de Zárate y de San Nicolás que nos están mirando, y que Lorena, cuando hacías el comentario sobre la CONADEP, decía que aparte de 1984 mucha gente tenía un miedo de los militares en función de que no había una garantía de sustentabilidad del régimen democrático de 40, 50 años. Entonces, eso también tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, justamente hoy yo estoy viendo el juicio de las juntas entero, a las 535 horas, estoy más o menos por la hora 440, y hoy justamente he escuchado un testimonio donde uno de los jueces le preguntaba al testigo si había hecho algún tipo de denuncia acerca de lo que le había pasado al hermano, y el testigo dijo que no, y por miedo, y decía, la razón fue el miedo, yo tenía miedo de que me echen de mi trabajo, de correr la misma suerte de mi hermano. Es decir, había un temor en ese momento, pero, digamos, durante la dictadura, pero que también se prolongaba en los primeros años de la democracia, donde la pervivencia de la democracia estaba en discusión. Existían 50 años como antecedentes de intervenciones continuas de las Fuerzas Armadas en la vida institucional del país. Muchos de los responsables todavía estaban al mando de tropas. Bueno, había un clima de inestabilidad producto de reclamos insistentes de parte de las Fuerzas Armadas para clausurar los juicios e inclusive para reivindicar lo actuado en la lucha antisubversiva. Es decir, era un escenario incierto donde nadie podía garantizar que esa democracia naciente se iba a sostener en el tiempo, y entonces el acto de ir a dar testimonio ante la CONADEP o ante el tribunal en el juicio de la Junta fue un acto de enorme coraje para familiares y sobrevivientes. Bueno, Emilio, te agradecemos un montón. No sé si hay alguna pregunta, Luis. Ahí hay más saludos también desde San Nicolás, 9 de julio.
El Ciedo de Olavarría, que menciona el libro Palabras Clave y dicen que quieren algunos más. Vamos a ver si podemos acercar algunos más a Olavarría. Bueno, Emilio, ordenaste un montón igual los desafíos de la pedagogía de la memoria, hiciste así un punteo muy, muy docente que nos viene muy bien, que recupera varias de las cuestiones que venimos trabajando en este ciclo. También un poco confirmando, ¿no?, que la pedagogía de la memoria está un poco sustentada sobre esta idea de enseñar esos pasados que no pasan, ¿no?, como esa necesidad, un poco por lo que se impone desde la realidad, que es que esos pasados no pasan, pero también de cómo enseñar un pasado que se renueva desde el presente, y también el desafío, decimos siempre, bueno, con Emanuel y con los compañeros del equipo, de cómo también empezar a enlazar con otras agendas, ¿no?, que hagan sentido para las juventudes hoy, que es un poco lo que nos inquieta. Así que bueno, no sé si querés decirnos algo más para cerrar o estamos bien. No, agradecerles nuevamente por la invitación y bueno, reiterarles mi disposición para cualquier otro momento. Y bueno, y un saludo para todos y todas quienes están allí en las distintas localidades de la provincia de Buenos Aires. Buenísimo, Emilio. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos, a Selene por la transmisión, a Luis, a Emanuel, por supuesto. Emilio, muchísimas gracias. Ha sido un encuentro muy enriquecedor, así que seguimos en contacto para pensar otras cosas también en este camino de atravesar los desafíos de la pedagogía de la memoria. No, Muchas gracias gracias. a ustedes. Gracias a ustedes por la invitación. Chau, chau. Gracias a todos.